Pasamos a la siguiente parte. Fuerza electromotriz. ¿Okay? La fuerza electromotriz es el voltaje que puede estar en los terminales de una fuente sin estar conectada, es decir, cuando la corriente es cero. Esa fuente puede ser una pila, puede ser una batería, ¿ok? Es cuando usted tiene la pila y le coloca un medidor y usted mide realmente lo que mide el dispositivo. Eso es la fuerza electromotriz. Ahora, una vez que esa fuente está conectada, obviamente, como vamos a ver ahorita, los valores bajan porque se le está pidiendo, se le está exigiendo al dispositivo. Veamos entonces un ejemplo de fuerza electromotriz. Una batería tiene una fuerza electromotriz de 12 voltios y una resistencia interna de 0,05 ohmios. Debo aclarar que aun cuando se hable de batería, se hable de pila, se hable de una fuente como tal, los elementos internos están hechos con materiales conductores y obviamente eso refleja una resistencia. ¿Okay? Por eso es que aparece la resistencia interna de 0,05 ohms. Bueno, sus terminales están conectados a una resistencia de carga de 3 ohms. La resistencia de carga es la que va a ser el consumo de la energía que le está suministrando esta fuente de fuerza electromotriz. Encuentre la corriente en el circuito y el voltaje en los terminales de la batería. Y por segundo, calcule la potencia total suministrada por la fuerza electromotriz. Es bueno hacer un dibujo, un esquema de conexión. Esta es la batería como tal. Si yo quito esta parte de acá, no puede haber circulación de corriente por la sencilla razón de que no hay un circuito cerrado, hay un circuito abierto. Entonces, si yo quitara esta resistencia de 3 ohms fuera de allí, no habría circulación de corriente y estos 12 voltios serían los que estarían ubicados en los terminales de la batería. ¿Ok? Pero como está conectado esto acá, es obvio que va a haber circulación de corriente. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, les recuerdo, la segunda ley de Kirchhoff es la suma algebraica de las diferencias de potencial en los distintos elementos de un circuito cerrado o de un lazo cerrado es igual a 0. Y aquí hacemos también uso del recurso de la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por intensidad de corriente. Entonces, fíjense acá. Desde el punto de vista de simbología, los elementos que suministran energía tienen una polaridad. Estas resistencias no tienen polaridad. En la vida real eso sucede. Usted ve una batería y tiene positivo o negativo, pero compra cualquier elemento que sea carga y no tiene positivo o negativo, sino un simple enchufe que usted conecta y fuera. ¿Ok? Entonces, por convención, como se supone que la batería suministra la energía, de ella va a salir corriente. Y fíjense entonces la dirección que lleva esta corriente. Ahora, cuando yo impongo el sentido de circulación de la corriente, en los elementos que consumen también le impongo la polaridad de manera tal de poder ayudar con el análisis. Entonces fíjense aquí, como la corriente va en este sentido, este elemento que viene siendo la resistencia interna consume. Este elemento que está acá, que es la resistencia de carga, consume. Ven entonces que la punta de flecha de la corriente debe pasar por un positivo. ¿Ves? Tiene que pasar por un positivo. Esta
y esta son polaridades impuestas. Y esta sí es obligatoria. ¿Ok? Bien. Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Fíjense el sentido de recorrido. ¿Ok? Comienzo por aquí. ¿Qué me voy a conseguir primeramente? Una polaridad negativa, menos 12, porque es de los 12 voltios de la fuerza electromotriz. Sigo el recorrido aquí, más, aquí está el más, 0,5 por la corriente. ¿Ok? Aquí está. Sigo aquí el recorrido, más 3 y eso, como se cierra el circuito, eso es igual a 0. Un despeje rápido de la fórmula nos lleva a la conclusión de que la corriente que circula por el circuito es 3,93 amperios. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que me piden, el voltaje en los terminales de la batería. Muy bien. Con esto conectado, fíjense, este es el voltaje en los terminales de la batería. ¿Ok? Simplemente multiplico la resistencia de carga de 3 ohmios por la corriente que está circulando y eso me da 11,8 voltios. Fíjense entonces que siendo esto una batería de 12 voltios, en los terminales al estar conectados el voltaje es menor, disminuye porque está suministrando energía. ¿Ok? Muy bien, la potencia total, que es la última parte de este ejercicio, suministrada por la fuente electromotriz, viene siendo la potencia que consume la resistencia interna y la potencia que consume la resistencia de carga. Aquí está. Si utilizamos la fórmula que ya también está incluida en el material que se le incluyó, la potencia eléctrica para una resistencia es R por I cuadrado. Esta R minúscula porque es de la resistencia interna y esta R mayúscula porque es de la resistencia de carga. Al sumar los dos, fíjense, simplemente se suma las dos resistencias y se multiplica por I cuadrado. Y eso es lo que estamos haciendo acá. En definitiva, la potencia total suministrada por esta fuerza electromotriz, más no por la batería, sino por la fuerza electromotriz, es 47,1 vatios. Recuerden que el vatio es la unidad de potencia eléctrica. ¿Ok? Finalmente, tenemos este último ejercicio, lo básico de la parte de conexiones de resistencias en serie y de resistencias en paralelo. Un circuito mixto para ligarlo todo y vean la aplicabilidad que se puede tener de un ejercicio así de esa manera. Ok. Lo azul es lo que yo les estoy dando. ¿Ok? Dos resistencias que están en paralelo y estas dos que ahorita vamos a ver cómo están conectadas. ¿Ok? Para poder ayudar a hacer el ejercicio le asignamos R1, R2, R3 y R4. ¿Por qué? Porque nos van a pedir a calcular la resistencia equivalente entre A y B. ¿Ok? Y esta nomenclatura nos va a ayudar. Y también porque la corriente que pasa por cada resistencia también la mandan a calcular. Entonces, colocamos entonces esta corriente que la llamo I, que al llegar aquí a este extremo se va a dividir en dos corrientes, I sub 1 e I sub 2. Nuevamente estas dos corrientes llegan aquí al final y se vuelve otra vez esta misma I de acá, es la misma que sale aquí para recorrer el circuito. Ahora bien, como dije, estas dos están en paralelo. La fórmula de dos resistencias en paralelo es esta que está acá. Sustituyo los valores y me va a quedar 1 sobre R12 para unir estas dos. Me queda un medio que me va a quedar entonces 2 ohmios, la de las dos resistencias en paralelo. ¿Ok?
¿Ok? Fíjense entonces que estas dos ya están acá. Y fíjense entonces por qué digo que aquí había una I y una I que es la misma, porque estas tres resistencias que están aquí en esa configuración, las tres están en serie. ¿Ok? La R equivalente sería R12, R3 y R4, sumadas las tres, dando como resultado una resistencia equivalente de 14 ohms. Ahora, estas tres que están en serie se convierten en esta, que es una sola, que es equivalente para todo. Ahora, como esta corriente me interesa saber el valor de I, 42 voltios, que es el voltaje que me están dando, sobre los 14 ohmios de la resistencia equivalente, me da una corriente de todo el circuito de 3 amperios. Pero, perdón, si a esta le pusimos R3 y a esta le pusimos R4 y esta corriente es la misma, entonces I sub 3 es igual a I sub 4 y es igual a la I que he calculado. ¿Okay? Por lo que ya les dije anteriormente. Ahora, ahí es donde viene el análisis de lo que puede representar para mí un circuito en serie y un circuito en paralelo. Si ustedes se fijan acá, estos 2 ohmios vienen del arreglo en paralelo. ¿Cuál es el parámetro eléctrico que es igual cuando hay una conexión en paralelo? El voltaje. ¿Okay? Entonces, el voltaje de la resistencia 1,2, que lo acabo de colocar acá, ¿okay?, tiene que ser igual a la resistencia 1,2 por la corriente, que estamos acá en esta parte. ¿Okay? Entonces, este resultado del voltaje aquí 1,2 son 6 voltios. Pero ¿qué sucede? Estos 6 voltios, como esta parte de acá es el equivalente de estas dos en paralelo, el voltaje este es exactamente igual al voltaje este, V1 es igual a V2 y es igual al voltaje 1,2. ¿Para qué me va a servir eso? Ya en forma individual me vengo a calcular la corriente I1 y la corriente I2. ¿Cómo la calculo? Bueno, I1 es igual a V1 sobre R1, 6 entre 6, 1 amperio. I2 es igual a V2 sobre R2, 6 voltios sobre 3 ohmios, 2 amperios. ¿Y de qué resulta todo esto? La primera ley de Kirchhoff, que no la he tocado acá, dice que la suma algebraica de las corrientes que llegan a un punto tiene que ser igual a 0. O dicho de otra manera, la que llega debe ser igual a la que sale. Si nos ubicamos aquí, en este, y yo digo que la corriente I son 3, y su 1 ¿cuánto vale? 1. Y su 2 ¿cuánto vale? 2. 1 más 2 son 3 que van aquí. Y si estas 3 las vuelvo a unir aquí abajo, 1 más 2 son 3, coinciden entonces los resultados con lo que se está explicando en este último ejercicio. Bueno chicos, me despido, hasta la próxima oportunidad. Espero entonces que sus comentarios me los hagan llegar a través de la plataforma. Buenas tardes.